La potenciación a largo término se puede separar experimentalmente en una fase temprana y una fase tardía. Y se pueden separar según la estimulación que se le dé a la neurona presináptica. Entonces, imagínense que la neurona presináptica dispara, bueno, un número para ejemplificar el proceso, pero imaginemos que dispara 100 potenciales de acción. Si la neurona presináptica dispara 100 potenciales de acción, lo que se ve es que si antes de ese tren de potenciales de acción la neurona postsináptica se depolarizaba cada vez que la neurona presináptica disparaba un potencial de acción, la neurona postsináptica se depolarizaba una cierta amplitud. Luego de que la neurona presináptica dispara 100 potenciales de acción, digamos, cuando la presináptica vuelva a disparar un potencial de acción, ahora va a haber una potenciación, dijimos, de la postsináptica. La amplitud va a ser mayor. Pero no va a permanecer en el tiempo esa depolarización amplificada. Es decir, a las 2 horas, por ejemplo, cuando la neurona presináptica vuelva a disparar un potencial de acción, ahora la neurona postsináptica se va a depolarizar lo mismo que se depolarizaba antes de esos 100 potenciales de acción disparados por la neurona presináptica. Esto es lo que se llama la fase temprana de la potenciación a largo término. Es decir, la respuesta se potencia, pero luego, cada vez que la neurona presináptica dispare un potencial de acción, la respuesta postsináptica va a ser cada vez menor hasta volver a lo que era antes de esos 100 potenciales de acción, como ejemplo. Si uno, en cambio, hace que la neurona... Uy, me salió muy torcido. Si uno hace que la neurona presináptica dispare, por ejemplo, 400 potenciales de acción en un tiempo muy breve, lo que uno puede observar es que ahora sí, luego de estos 400 potenciales de acción, cuando la neurona presináptica vuelva a disparar un potencial de acción y libere neurotransmisores, la neurona postsináptica se va a depolarizar más de lo que se depolarizaba antes de esos 400 potenciales de acción. Y este sí va a permanecer en el tiempo. Esta depolarización mayor va a permanecer de forma tal que si 3 días más tarde la neurona presináptica dispara un potencial de acción, esta neurona se depolariza con mayor amplitud que antes. Y eso es lo que se puede ver acá. Es decir, hay una respuesta inicial, que es la respuesta de la neurona postsináptica ante la estimulación de la presináptica, que luego de dar un tren, por ejemplo, de 400 posibilidades de acción en muy poco tiempo, genera una mayor depolarización que se mantiene en el tiempo, ¿no? Entonces, con 100 potenciales de acción no lo logro mantener en el tiempo, con 400 sí. Y una diferencia muy importante entre estas dos formas de potenciación a largo término es que una depende de la síntesis proteica y la otra no. Esta potenciación llamada temprana no depende de la síntesis proteica. Es decir que si yo ejecuto este protocolo de estimular a la presináptica de forma tal que la presináptica dispare 100 potenciales de acción en un segundo, no importa si hago el protocolo en presencia de un inhibidor de la síntesis proteica o no. En presencia del inhibidor de síntesis proteica, la neurona postsináptica aumentará su depolarización luego del tren de estimulación presináptico, pero con el tiempo la respuesta va a decaer de la misma manera esté o no en presencia de un inhibidor de síntesis proteica. Por cierto, solo para refrescar o aclarar el concepto, cada uno de estos puntos se obtiene cuando la neurona presináptica ha disparado un potencial de acción, ¿no? Y la postsináptica se depolariza una cantidad
de milivolts determinada. El único momento en que se da ese tren de potenciales de acción es aquí, en estas flechas, aquí o aquí, o aquí, o aquí. Ese es el único momento en que damos un tren de potenciales de acción. Yo ponía en el ejemplo que una flecha sean 100 potenciales de acción disparados por la neurona presináptica, y cuando hay 3 flechitas que sean 300 potenciales de acción o 400 potenciales de acción, no importa, disparados por la neurona presináptica en un lapso breve de tiempo. Pero después de eso, todos los otros, la respuesta postsináptica que vemos después se debe a que la neurona presináptica ha vuelto a disparar un solo potencial de acción, ¿no? Entonces la idea es que ante el mismo estímulo presináptico, ahora la neurona postsináptica responde diferente, responde con una mayor depolarización. Si fueran 100 los potenciales de acción que disparó la neurona presináptica, por dar un ejemplo, cada vez que vuelva a disparar un potencial de acción de la neurona presináptica, la neurona postsináptica va a mostrar mayor depolarización, pero no va a mantenerse en el tiempo más allá de un par de horas, 1 o 2 horas, independientemente que hagamos el experimento en presencia o no de un inhibidor de síntesis proteica. Ahora, ¿qué pasa cuando le damos 300, por ejemplo? Cuando la neurona presináptica dispara 300 potenciales de acción. Ahí sí dijimos que la respuesta postsináptica, cada vez que la neurona presináptica dispare un potencial de acción, va a estar aumentada, ¿no? Entonces, ahora sí, esto va a permanecer en el tiempo y podemos volver 2 días después, disparar un potencial de acción de la neurona presináptica y vamos a ver que la respuesta postsináptica sigue estando amplificada o no aumentada. Se va a depolarizar mucho más ahora de lo que se depolarizaba antes de este tren de potenciales de acción de la neurona presináptica, ¿no? Siempre recuerden que esto es milivolts y esto es tiempo. Pero para expresar la fase tardía, la neurona postsináptica debe sintetizar proteínas, porque si yo hago este mismo experimento en presencia de un inhibidor de síntesis proteica, lo que vemos es que la neurona postsináptica actúa como en el caso de potenciación a largo término temprano. Es decir, después de un par de horas, la respuesta decae si estamos en presencia de un fármaco que inhibe la síntesis proteica, como ser anisomicina. Entonces, la neurona postsináptica necesita síntesis proteica para que ocurra la potenciación a largo término, fase tardía. Acá vemos los eventos moleculares que ocurren, ¿no?, cuando la frecuencia de estimulación por parte de la presináptica es muy alta. Es decir, por ejemplo, en el caso que vimos recién, imaginemos que la célula presináptica dispara 100 potenciales de acción. 400 potenciales de acción, eso. Con 400 potenciales de acción se disparan nuevos mecanismos que hacen que justamente se sintetice proteínas nuevas. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, es importante la calmodulina, si hay una gran cantidad de calcio que ha entrado por tantos potenciales de acción presináptico y tanta activación del receptor NMDA, ha entrado mucho calcio y ahora la calmodulina activa a la adenina ciclasa. Aumentan los niveles de AMP cíclico y se activa a la proteína PKA, la enzima proteinquinasa A. La enzima proteinquinasa A tiene una subunidad regulatoria y una subunidad catalítica. Una vez que, según el AMP cíclico, la catalítica puede traslocarse al núcleo y fosforila a un factor de transcripción. Una vez fosforilado ese factor de transcripción, puede unirse a blancos en el DNA para facilitar, por ejemplo, la expresión de algunas proteínas. Por ejemplo, que se sinteticen más receptores y además que se sinteticen las moléculas necesarias para producir nuevas dendritas. Es decir, hay cambios morfológicos muy importantes en este caso, ¿no?, de la potenciación a largo término tardía. Hay muchos cambios, incluidos morfológicos, debido a la síntesis de proteína. Por supuesto que la síntesis de más receptores AMPA, por ejemplo, van a contribuir a que ahora, cada vez que la neurona presináptica libere neurotransmisores, la respuesta sea mucho mayor por parte de la postsináptica. Esto es solo para recordarles que diferentes tipos de espinas dendríticas, ¿no?, dejan entrar cantidades diferentes de corriente, básicamente. Entonces, las espinas más
inmaduras, ¿no? Como por ejemplo esta espina, que es así alargada, más inmadura, como la 6, por ejemplo, o la 10. Fíjense que si uno ve acá número 6 y el número 10, dejan entrar poca corriente comparado con una espina más madura, como ser la 8, que tiene más la forma esta como de hongo, ¿no? Entonces, esas espinas más maduras dejan pasar mucho más corriente. ¿Qué pasa cuando se induce la potenciación a largo término? Bueno, si entramos en la fase de, por ejemplo, síntesis proteica, vamos a ver que se pueden formar nuevas espinas dendríticas y además muchas tienen la estructura ya madura. Fíjense en este caso, ¿no? Cuando se induce la potenciación a largo término, la espina dendrítica pasa a tener formas como de espina más madura y también hay cambios moleculares, pueden haber en otras espinas. Esto quiere decir que esta espina ahora va a permitir una depolarización mayor de la neurona postsináptica.